Bien, vamos a entrar a la parte de conexiones. En acero tenemos, pues obviamente, conexiones que pueden ser soldadas o pueden ser atornilladas. Eh, Como muy bien saben ustedes, pues ya nosotros tenemos que empezar a ver qué va a ocurrir con los materiales, por supuesto. Esto es parte de. Tenemos que tener las especificaciones de cada material, en qué área es en la que vamos a estar trabajando y qué tipo de soldadura vamos a tener nosotros. Si es de que habláramos de soldadura, pueden ser de muchas formas, a filete, tope, ranura, pues para rellenar o en nivel de tapón también puede ser. eh, pero, si se fijan, en la soldadura como tal va teniendo variación, incluso también en la forma de que se va a escribir en los planos. Por eso es la enzimología bastante importante. Vamos a tener ciertas normas que son partes partes importantes de siguiente. Muy bien, entonces vamos a revisar también en base a qué normativa vamos a estar trabajando y qué geometría pues vamos a tener. Por ejemplo, vamos a hablar también de los access hole, que son básicamente cuando yo estoy empezando a producir ensambles bastante sofisticados y complejos. Yo necesito, y el diseño de la unión estamos trabajando para IMF o SMF, pues hay puntos donde yo necesito que la sección o el alma plastifique de la viga. Vamos a llegar a ese punto. ¿Qué requerimientos vamos a tener? Pues tenemos para soldadura la AWS, que es básicamente lo que nosotros vamos a estar revisando. Vamos a empezar con uniones soldadas. Claramente, aquí tenemos que ir un poquito más rápido de lo que nosotros pues estamos acostumbrados por temas de tiempo. Esta presentación se les va a trasladar para que ustedes también puedan revisarla, por favor. Y así pues pueden ir también viendo estos diferentes simbología y forma de aplicación de la soldadura. La soldadura, pues básicamente, como ustedes ya bien saben, placas van a estar separadas por alguna forma o con alguna distancia y yo necesito aplicar un material de relleno. El material de relleno es la soldadura como tal. Y generalmente siempre se puede aplicar sobre ese material de relleno un material de acabado. Si yo hablo de soldaduras tipo filete, pues lo que vamos a tener es entonces filete a 90 grados, como en este caso, y también vamos a tener en estos puntos, vamos a tener cabalmente el caso que fuesen dos placas una sobre otra, soldadura que estaría llenando un filete simple una sobre otra. Muy bien. Podemos tener soldadura aplicada a placas que van paralelas, a placas que van perpendiculares o esquinas de placas, hablando siempre de filetes. ¿Y cómo está compuesto un filete? Pues básicamente las dimensiones van a ser la dimensión de la garganta, que se le dice a este punto que está entre las placas unidas, hacia el borde, ¿sí? Luego vamos a tener las dimensiones, ¿cómo se llama? Las dimensiones de pie o de pierna o leg, pues, que sería la dimensión número 2, que tanto en vertical es la misma medida que en horizontal, y prácticamente la forma que va teniendo aquí con curva es pues el acabado del material como tal, ¿sí? La dimensión 6, básicamente esta área que está shurada acá, es la profundidad que tiene de fusión de metales uno con otro. Entonces esto también genera pues cierta variación, dependiendo de qué tanto calor se le aplique a las piezas. Hablando de soldaduras de penetración completa o soldaduras de tope, pues nosotros vamos a tener soldadura de tope cuando tenemos dos placas paralelas entre sí y llenamos con material de relleno.
En ángulo, si es de que nosotros tuviéramos, pues justamente este bisel, y o podemos llegar a tener doble bisel. Las medidas y las dimensiones van teniendo una forma muy parecida a la que ustedes ya conocen, bonito, que era la soldadura que veíamos anteriormente. ¿Sí? Bien, ahí estamos. Vamos a avanzar. La soldadura que va a tope o a penetración puede ser completa, que sería una complete joint penetration, o también puede ser una parcial. La completa se le denomina CJP por sus iniciales, y la PJP sería una partial joint penetration. Y, también podemos soldar piezas que sean irregulares, como varillas hacia otra varilla. Aquí la forma de aplicación va cambiando un poco, va cambiando de tal manera que va a depender mucho del ángulo y la forma final de cada una de estas piezas, ¿verdad? Muy bien. Permítame, a ver acá, vamos a tener algunos casos donde si vamos a colocar una placa sobre otra y por alguna razón no tengo acceso a la soldadura de borde de las placas, pues yo también podría hacer agujeros o ranuras de tal manera que me permitan pues rellenarse de la misma. Esto genera una fijación entre ambas placas. Si yo hablo de la simbología que generalmente voy a ir colocando en planos, pues tengo aquí un ejemplo, permítame, vamos a ver. Normalmente estos planos son los que estos son los que nosotros vamos a mostrar en planos, ¿sí? Permítanme un segundo. Entonces, la simbología que nosotros vamos a ir manejando dentro de planos, casi siempre tiene que ver con esto. A lo mejor lo han visto algunos por ahí. La flecha, vamos a ver, vamos a regresar aquí. La flechita que nosotros vamos a ir ubicando en los puntos de unión de una placa con otra o de un perfil con alguna placa, pues va haciendo más o menos de esta manera. ¿Sí? Les digo más o menos porque siempre tiene variación. La punta, donde está indicada la punta, es a donde va a aplicarse la soldadura. No es necesario estar dibujando la rebaba de la soldadura como tal, sino que solamente con la flecha eso es más que suficiente. Segundo, vamos a tener una línea horizontal que está seguida de la línea inclinada, y cuando sucede ese cambio de la línea horizontal con la inclinada, tenemos dos opciones. O dejamos un círculo que quiere decir soldadura todo el alrededor, o que esta soldadura se aplicó en campo. Si nosotros no colocamos ninguna, ni una ni otra, quiere decirle que es solo soldadura. No cubre todo y fue hecha en fábrica. Luego vamos a tener que en la parte superior vamos a contar con el sentido pues, vamos a ver. Si nosotros colocamos los datos en la parte superior de la flecha, es decir, en esta área, es decir, aquí yo estoy colocando los datos del electrodo, la dimensión de la soldadura, etcétera, etcétera, pero los coloco sobre la línea, quiere decir de que estoy, digámoslo así, si yo aquí tuviera un par de placas, ¿sí? Esa es la que estoy soldando, y estoy indicando con flechita a esta unión, quiere decir, y un poco irónicamente, que si yo estoy indicando de este lado, el texto que esté aquí arriba, ¿sí? Me muestra la soldadura que se está aplicando del lado contrario, ¿sí? Si yo
tengo texto en la parte inferior, X, Y, Z, no sé, lo que sea. Quiere decir de que estos datos corresponden a donde yo estoy señalando. ¿Sí? Entonces, debajo de la línea horizontal tengo la info que yo estoy mostrando acá en este texto, ¿sí? De la línea inferior, debajo de la línea horizontal, perdón. Y si yo tengo el texto en la parte superior, quiere decir de que quiere decir de que estoy aplicando la soldadura acá. Es un poco cruzado eso. ¿Sí? Bueno, bien. Eh, Luego yo voy a tener varias denominación como el tipo, el tamaño de resistencia si es de que estoy utilizando electrodo. Ya vamos a llegar a ver algunos ejemplos. ¿Qué tipo de acabado puedo tener? El símbolo de superficie. Aquí miren, esto es bien importante. ¿Cómo voy a estar yo trabajando la forma de soldadura? Si es de que voy a tener un bisel, si es de que voy a tener un bisel doble, etcétera, etcétera. Aquí yo lo puedo ir mostrando. L van a ser los números de la dimensión de la soldadura, por ejemplo, 3 milímetros, 2 milímetros, etcétera, etcétera. Lo mismo se pone en la parte de abajo. Un bisel puede ser, no sé, 8 milímetros o lo que corresponda y el valor aquí del detalle de la soldadura y la cantidad de puntos, que sería esta N que va aquí abajo. Eh, Generalmente se le deja esta como colita que se ve por acá y de aquí de último podemos nosotros colocar algún proceso u otra referencia, pero ya queda fuera de, ¿sí? Muy bien. ¿Qué símbolos podemos ir modificando acá en la simbología? Pues los que tenemos de este lado. Vean que acá también tenemos la soldadura alrededor, puede ser soldadura de campo. Eh, Vamos a ir viendo algunos ejemplos para que esto vaya quedando un poquito más claro, pero en una siguiente clase, ya con ejemplos.